Buenas noches, hoy es 19 de marzo del 2024. Vamos a continuar con la segunda parte de la letra Aleph, de la clase de la letra Aleph. Entonces, pues estoy empezando con algo muy pequeñito que se llama el cromosoma. El cromosoma se encuentra pues en los núcleos de la célula para formar el ADN que nos da la información genética para poder ser. Bueno, aunque en el hebreo no aplica, en este caso sí sería español, nosotros decimos Adán como el primer hombre. En hebreo se escribe Adam con M, con mem, perdón. Pero bueno, en español nosotros decimos Adán. Y si transliteráramos Adán en hebreo, pues ahí nos quedarían las letras ADN. Bueno, algo muy bonito, muy hermoso que pues en esta investigación lo deduje, pero también lo investigué y lo encontré. O sea que no es descubrimiento mío, pero acá está mencionado, lo encontré en varios sitios. Tenemos la célula. La célula está compuesta por organelos. Entre ellos pues tenemos el núcleo y las mitocondrias. ¿Por qué menciono núcleo y mitocondrias? Pues hay más organelos, pero en estos dos se contiene el ADN. El, en el núcleo, bueno, en las mitocondrias sí existe ADN, pero es muy poquito, o sea, es un casi 1%. El resto del ADN está en el núcleo, casi más del 99%. Bueno, ¿qué es lo interesante de acá? ¿Por qué estoy mencionando los cromosomas en esta oportunidad? Porque las células humanas tienen 23 cromosomas. 22 cromosomas autosómicos y tenemos un cromosoma sexual. Entonces, recalco el 22. Ustedes ya saben por qué, ¿cierto? Porque el 22 corresponde a la cantidad de letras hebreas. Y bueno, tenemos el cromosoma sexual, que es el cromosoma XX, que define el género femenino, y el XY, que define el género masculino. Los demás cromosomas nos permiten definir características genéticas, por ejemplo, el color de ojos, el color de piel, el tipo de cabello, mmm, bueno, ese tipo de características que tenemos nosotros los seres humanos. Los otros cromosomas que no son sexuales se les llaman autosómicos. ¿Qué significa autosómico? Que no es sexual. ¿Qué es un cromosoma? Es la estructura que alberga al ADN en la célula. Bueno, ahí hay una frase que dice que son contenedores de energía. Entonces, aclaro o recalco, contenedores de energía. Los cromosomas son contenedores de energía. Lo repito, contenedores de información que nos dan las características a los seres vivos según la especie para ser de esa especie. Entonces nosotros somos humanos y nuestra especie tiene
estos cromosomas que nos ayudan a replicarnos y tener apariencia de hombre o de mujer, de humano. Entonces, repito, estos elementos tan chiquiticos, tan pequeños, invisibles al ojo humano, son importantes porque nos dan las características físicas, y recordemos que nuestras características físicas nos han permitido a nosotros los hombres evolucionar sobre los animales, porque podemos controlar las manos como las controlamos, podemos caminar erguidos. De pronto no tenemos la habilidad de la velocidad, por ejemplo, de una pantera o de un león, o no tendremos alas para volar como un águila, pero las características que tenemos, este cuerpo perfecto, está hecho de tal manera para ser seres pensantes, seres inteligentes y seres que transformamos la realidad. O sea, el mundo en estos casi 7000 años ha evolucionado muchísimo. No más miremos la tecnología que tenemos hoy día. Es impresionante. Cosas que yo no me imaginaba. Por ejemplo, de poder estar hablando con cualquier persona en cualquier parte del mundo en tiempo real y verle la cara. Cuando yo era niño, para mí eso era imposible. Y pues estos 22 material genético que son proteínas y sustancias de la naturaleza, pues lo grande que han hecho, pues que el hombre haya evolucionado así como es hoy día. Bueno, entonces, como ya lo sabían, aquí tenemos las 22 letras del alefato. Pues no las voy a mencionar, pero pues ese es el símil que hay entre las 22 letras y, y nosotros y nuestros cromosomas. Bueno, la Torá es nuestro manual de funcionamiento. Entonces la Torá fue escrita con el alefato, con nuestras hermosas palabras, perdón, con nuestras hermosas letras hebreas, que al combinarse generan frases, generan palabras de poder, de construir, de formar, de transformar, de darnos conocimiento, sabiduría, entendimiento, amor y muchas cosas más. O acordémonos cuando leemos la Biblia y sentimos que nos llegan promesas, por ejemplo. O cuando se cumplen esas promesas que nos llegan. Es hermoso, ¿cierto? Las letras hebreas son el teclado con el que activamos el software divino, que son las inteligencias astrales. Entonces, esto es un teclado, ¿sí? Esto es un teclado. Y cuando yo pulso cada letra, puedo escribir un libro, puedo escribir una novela, puedo escribir una fórmula para hacer algún producto, puedo escribir una canción con la cual puedo alegrar a las personas y aún los animales. Y bueno, con la escritura de la Torá pues se revolucionó el mundo, y sobre todo con el Zohar. Las personas que han logrado entender o conectarse con el Zohar, pues han llegado a trascender un poquito más, sin quitarle valor pues a la Torah, claro está. Para nada. Las letras hebreas son poder, son autoridad. Y bueno, ya que estoy mencionando lo que estoy diciendo,
¿Por qué lo estoy diciendo? Lo voy a colocar acá. Esta es la Torá de Emet y dice así: en el principio de la creación, Elohim, al crear Elohim el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas, dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. O sea, simplemente, él dijo la palabra y se hizo. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue el anochecer y la mañana un día. Y así sucesivamente. El segundo día, versículo 6, dice así: dijo Elohim, que se solidifique el firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. Hizo Elohim el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Y Elohim llamó al firmamento cielos. Fue el anochecer y fue la mañana. Y fue la mañana. Y así. Simplemente lo que quiero decir es que el creador Elohim mencionaba cada palabra que decía y sucedían las cosas. Sucedían, simplemente sucedían. Y recordemos que nosotros somos imagen y semejanza del Creador. Y nosotros hicimos un trato con Él cuando Él estaba haciendo la creación. Cuando Él nos dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nosotros aceptamos. Él nos hizo la propuesta y nosotros aceptamos, y aquí estamos. Y al ser imagen de Dios, pues nomás miremos lo que decía ahorita, las maravillas que tenemos hoy, las maravillas de la tecnología, de poder estar hablando con cualquier persona con cualquier parte del mundo. Que debe haber un protocolo de comunicación, claro. Debemos conocer un idioma para podernos entender. Debemos tener un canal para poder transmitir la información. Pero todo eso nos lo permitió el Creador, que lo pudiéramos hacer porque somos imagen y semejanza de Él. Bueno, aquí tenemos, bueno, me están llamando, voy a parar un momentico. Bueno, ya regresamos. Listo, vamos en que estamos mirando la célula, el ADN que se encuentra en el núcleo, y habíamos visto que las 22, que el núcleo tiene el ADN que está conformado por 22 cromosomas y uno sexual y dos asexuales o somático. Confirmo si autosómico. Ya. Entonces, entre las células que tienen 23 cromosomas, tenemos el óvulo y el espermatozoide, que es el que nos define si es macho o hembra, o varón y mujer. Entonces, bueno, esas son las diferencias de los cromosomas, que son de las células que tienen, aparte de las 22 cromosomas, uno adicional. Pero también tenemos otra célula que no tiene cromosomas, que es el caso del eritrocito o glóbulo rojo. El glóbulo rojo no tiene núcleo, luego no tiene ADN. Me pareció muy interesante esta célula porque leí que vivía 120 días.
Pues, ¿en qué recalco? ¿Qué me llamó la atención? Pues recordemos que la vida del hombre es 120 años. Y el hombre pues es un alma viviente y el alma es la sangre. Y la sangre pues es el elemento que necesitamos para vivir y el creador nos decretó vivir máximo 120 años. O bueno, promedio 120 años. Digo promedio porque pues hay personas que viven más de 120 años. Y bueno, esto es otro tema que bueno, que aprovecho que me vino a la mente, que Dios instituyó de que nosotros viviéramos 120 años según la Torá, pero no sé si los medios nos han concientizado o nos han programado para estar viviendo un promedio de 80 años. Pero recordemos que hace un tiempo para atrás habían muchas personas que pasaban los 100 años. En este momento, a pesar de que la tecnología también ha permitido de que haya mejor calidad de vida, eh, pues el promedio de vida está en 80 años. Entonces, saliendo de esa programación, pues podemos programarnos nuevamente para que vivamos los 120 años. Nuestro siguiente elemento, volviendo al sistema nervioso central, nosotros habíamos visto el atlas, que es la primera vértebra de la columna vertebral. Entonces hoy nos vamos a entrar un poquito más y vamos a ver la médula espinal. Entonces la médula espinal, pues, o el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, por el encéfalo, médula espinal. Y bueno, hasta ahí va el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico son todos los nervios que parten hacia el resto del cuerpo, que sale de la médula espinal por medio de la columna vertebral. Entonces, bueno, aquí tenemos esta capa blanca. Bueno, aquí está como de color azulito, se llama la dura madre. Pues es una capa de tejido que cubre la médula espinal. Dentro de la médula espinal, pues, perdón, dentro de la dura madre está contenida la médula espinal, que tiene estas capas, que tiene la pía madre, el aracnoides. Bueno, esta sección, bueno, aquí dice que tenemos el ligamento dentado, sustancia blanca. Entonces la parte blanquita aquí, pues que se ve un poquito más clarita, que como un café clarito, esa es la sustancia blanca. Adentro hay como una mariposa, que esa es la sustancia gris. Y después tenemos pues los nervios que salen de la médula espinal. Aquí tenemos como unas raíces, como un arbolito de raíces que se conecta a la sustancia gris. Entonces esa raíz, bueno, aquí tenemos dos pares arriba, dos pares abajo. Eso se llama raíz posterior, ganglio de la raíz posterior, perdón, raíz posterior, ganglio de la raíz posterior. O sea, estas son las partes. Tenemos la raíz espinal y la raíz anterior. Resulta que dos raíces nerviosas llevan la información del cuerpo al cerebro, y dos raíces nerviosas, el otro par, lleva la información del cerebro al resto del cuerpo. Unas raíces se llaman
sensoriales y otras se llaman motoras. Las sensoriales son porque pues por medio de nuestros sentidos, vista, tacto, olfato, gusto, esta información llega de nuestros sentidos al sistema nervioso periférico, al sistema nervioso central y al cerebro. Y el cerebro procesa la información y dependiendo de la necesidad, pues transforma la información en señales para que el cuerpo, ya sea que necesite defenderse o tener algún comportamiento específico. Bueno, ahora miremos, bueno, es otra vista de la médula espinal, pero desde una vértebra. Entonces tenemos la médula espinal, los nervios, y estos pues salen de las vértebras de la columna vertebral. Algo que quiero notar acá o recalcar acá es esta mariposita que vemos acá adentro. Perdón, esta mariposita que es la sustancia gris de la médula espinal. Esa es otra representación de la letra Aleph. Yo la estoy viendo así. Entonces, los cromosomas que habíamos visto al principio es una letra Aleph. Aquí tenemos los 22 pares de letra Aleph, donde la 23 tenemos una letra Aleph y una, otra sería como una Y, una Aleph más pequeñita. Y repetimos la Aleph en el sistema nervioso en la médula espinal. Listo. Bueno, aquí estamos viendo en otra imagen pues cómo salen las raíces nerviosas, los nervios de la columna vertebral, de la columna cervical. Aquí estamos viendo cómo salen los nervios de la C4, o sea, de la vértebra 4. Las terminaciones nerviosas empiezan a ir hacia las extremidades y de la C3, C2, C1 empiezan a subir hacia el cerebro. Entonces aquí estamos viendo en el gráfico de la derecha, pues ya en otro esquema, cómo se mueven las raíces nerviosas por dentro de la columna vertebral. Bueno, la combinación entre los nervios y las vértebras nos permiten controlar los diferentes órganos del cuerpo. Entonces estaba diciendo que unas vértebras cervicales, sobre todo el atlas y el axis, los nervios que salen de esas vértebras van hacia la cabeza. El resto de cervicales empiezan a tomar control de las extremidades. Y de ahí para abajo las lumbares empiezan a controlar otros órganos como pues el corazón, los pulmones, el estómago, vaso. Las lumbares controla pues otros órganos. El sacro, pues mirando aquí la imagen, pues controla el sistema sexual. Bueno, los nervios se clasifican tenemos 8 pares cervicales, o sea, se cuentan o se enumeran de una manera diferente a las vértebras. Los nombres se le dan de acuerdo a la vértebra que sale.
Entonces tenemos 7 vértebras, 8 pares de nervios cervicales. Tenemos 12 vértebras dorsales y tenemos aquí 12 pares de nervios torácicos. Tenemos 5 lumbares, aquí tenemos en vértebras 5 lumbares, también tenemos 5 nervios lumbares, 5 sacros y un coxígeno, un coxígeo. Entonces no necesariamente corresponde a la cantidad igual, pero pues es muy similar. La cantidad de nervios con respecto a la cantidad de vértebras. Una definición: el sistema nervioso es una calle de dos direcciones. Por un lado el cerebro, por un lado de cerebro a órganos y por otro lado de los 5 sentidos al cerebro. Era lo que les comentaba ahorita. Del cerebro a los órganos es el sistema motor y de los sentidos al cerebro pues es el sensitivo. Esta doble sefirot, esta doble dirección se manifiesta en la sefirot del árbol de la vida de la mente divina a nuestras vísceras, como abajo es arriba. Lo que quiere decir es que, bueno, no he hablado del tema de la meditación, pero nosotros podemos meditar con la sefirot del árbol de la vida para pedirle a nuestro cuerpo, por ejemplo, ayudar a sanar a nuestro cuerpo. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a tocar hoy más tardecito. Hay algo que se llama, un gráfico que se llama dermatoma. ¿Qué son los dermatomas? Bueno, y hay otro que se llama miotoma. Derma significa piel. El dermatoma es un gráfico que representa por colores en qué parte de la piel tiene control un determinado nervio. Entonces, en este gráfico, miremos que tenemos el C2 en la parte del cuello y detrás de la cabeza. El C3, el sistema, los nervios C3 están en nuestro cuello. El C4 está en esta sección se me olvidó el nombre. Este es la clavícula. El C5, C4, C5 ya va a los brazos. Va a los brazos. Las terminaciones nerviosas de C4 y C5 a esta parte, o sea, la parte superior del brazo. Y empiezan las torácicas, de la T1 a la T12. Entonces, de la torácica 1 toma los brazos, pero en la parte interna. La torácica 2, a ver. Bueno, aquí está tomando esta parte del pecho. En la espalda, bueno, aquí estaría tomando esta sección de la espalda. Bueno, y así sucesivamente. Lo estoy mencionando aquí, lo estoy mencionando acá, pero cuando vayamos a estudiar cada vértebra, vamos a ver a detalle qué nervios afectan determinada parte del cuerpo. A ver, ¿qué más por acá puedo decir de este tema? Listo, dejemos por acá. Un dermatoma es un área de piel cuyos nervios sensitivos
provienen todos en una única raíz nerviosa espinal. Entonces sí, de aquí sale bueno, miremos acá, C5, sale de acá y llega hasta la punta de la mano. Entonces, ¿cuáles son nuestros sentidos? ¿O qué información nos da nuestros sentidos? Pues el tacto nos permite sentir dolor, nos permite sentir temperatura, calor, frío y vibración de la piel cuando uno siente hormigueo o alguna piquiña o una caricia. Ahora, el miotoma. El miotoma es lo mismo, pero no hace referencia a la piel, sino hace referencia al, al, a los músculos. Entonces, los músculos que interfieren en la mano, ¿cuáles son? Vienen de la vértebra C5. Que los músculos que pasan por la rodilla, los músculos que pasan por la rodilla, vienen de L4. Y así sucesivamente. Eso es un miotoma. Entonces, dermatoma con respecto a la piel y miotoma con respecto a los músculos. ¿Qué significa miotoma? La unidad básica de los músculos se llama miocito. Entonces, por eso miotoma. Como decir, la unidad básica del sistema nervioso es la neurona. Bueno, sigamos. Bueno, esto es un repaso de la clase pasada, del primer video. Tenemos el atlas, ya nos vamos a ir metiendo con el axis. El axis es la vértebra número 2, el atlas es la número 1. Estas vértebras son diferentes al resto de las demás vértebras. En el caso del atlas no tiene espina, no tiene esta espina transversa, tiene estas dos espinas, pero esta no la tiene. Se dice que la misma vértebra es una espina. Entonces, la espina, ¿qué es lo que permite la espina? De que cuando miremos para atrás nuestra cabeza no se caiga, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer esto con el brazo, ¿sí? Pero si no fueran por las espinas, pues nuestra cabeza se caería. Las transversas de al lado, o sea, esta y esta, pues nos permite también que nuestra cabeza no se vaya de lado. O sea, una vértebra va a entrelazarse con la otra, pues para que no se caiga la cabeza. Bueno, ¿qué nos permiten las vértebras? Movilidad, sostén y proteger. ¿Qué va a proteger? La médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Pues la extensión del cerebro con el cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo. La médula espinal, por medio de los nervios, le permite al cerebro controlar órganos, sentidos, piel, etc. Bueno, esta parte es el cerebro. Sí, el cerebro, el cráneo, perdón, es el cráneo. Aquí está el cráneo. Aquí tenemos el atlas y aquí está el axis. Esto rojito se llama la arteria vertebral. Recordemos que la arteria lleva la sangre oxigenada a las diferentes partes del cuerpo, y las venas, pues cuando hay un intercambio de oxígeno por CO2, pues las venas son las que llevan la sangre del cuerpo al corazón. Entonces la arteria vertebral es muy importante porque si no llega oxígeno al cerebro por medio de la sangre, pues
se pueden morir las neuronas del cerebro y podríamos no solamente perder la vida, o sea, lo peor que nos puede suceder es que perdamos la vida si no hay flujo de sangre en el cerebro, pero podría haber muerte de muchas neuronas por no tener oxigenado el cerebro. Entonces, pues hay que tener cuidado de no obstruir el flujo de sangre al cerebro. Simplemente es lo que quiero decir, ahorita voy a explicar por qué. Tenemos el dermatoma cervical. Entonces iba a explicar que en cada reunión, en cada clase, voy a explicar cada vértebra. Entonces estamos mirando la C1. Entonces, el dermatoma cervical de la C1, ¿qué controla? Ustedes ahí lo están viendo. La C1 controla los músculos de la cara o controla la piel de la cara. Entonces dice, las cervicales, rostro y cuello se encuentran inervados principalmente por el nervio proveniente de las vértebras C1 y C2. Entonces, C1 en la cara y C2, orejas, esta parte del mentón y viene acá por detrás, pero eso viene para dentro de 8 días. Tenemos en la cara tenemos algo que se llama B1, B2, B3. ¿Qué es eso? Son las tres ramificaciones de la C1. O sea, tenemos C1 que sale por la derecha hacia arriba, C1 que sale por la izquierda hacia arriba. Se divide en tres raíces nerviosas. Entonces son en tres ramas, que son la oftálmica, esta sección, oftálmica, maxilar y la mandibular. Entonces, hoy, al finalizar la clase, vamos a hacer una meditación por sanidad, por la cara, por los músculos de la cara, porque solo estamos estudiando C1. Entonces vamos a ver pues esta parte, nuestra cara, nuestra frente, nuestro frontal, nuestro occipital hacia el lado frontal, nariz, boca, mentón, mandíbula. Bueno, cuando se comprimen los nervios o cuando hay un pinzamiento, se pinza un nervio, pues suceden muchas cosas. Se afectan áreas de la salud. Entonces, si se pinza la C1, que pues aquí en el frente no se ve, sino se podría ver de espalda. Si se pinza la C1, pues se va a afectar esta parte de la cara, mejor dicho, toda la cara. Entonces, al pinzarse el nervio, la información de la médula espinal al cerebro pues va a estar obstruida, luego el cerebro no va a tener control del cuerpo. Podría suceder diferentes cosas. El hecho es de que al liberarse esa C1, una parte de la cara se puede arreglar. Vamos a suponer que la persona, o sea, no siempre es el caso, pero podría llegar el caso, que si hay un bloqueo en la cara, un bloqueo facial, por ejemplo, que queda la boca torcida, o de pronto aún un ojo que puede estar hasta desviado, al ajustar la vértebra de C1, se podría arreglar el ojo o la nariz, se podría mejorar el olfato, me refiero, se podría mejorar hasta la mordida,
¿Por qué? Por arreglar una vértebra. Bueno. Entonces, ¿qué patologías? ¿Qué es patología? Enfermedad. Traduce enfermedad. Entonces, ¿qué patologías presenta una desviación de la vértebra C1 o un pinzamiento del nervio C1? Entonces, físicamente, ¿qué puede pasar? Puede haber agotamiento, o sea, agotamiento general, tensión, o sea, tensión, llamémoslo así como estrés, porque se me estiran los músculos. Pueden haber crisis nerviosas, crisis física y mental. Bueno, abajo tengo escrito agotamiento, tensión, dolores de cabeza, por ejemplo, migraña. Entonces, con un ajuste de cervicales, podemos quitar una tortícolis, que lo vimos hace 8 días, podemos quitar un dolor de cabeza, podemos quitar una migraña, una misma crisis nerviosa la podríamos quitar. Para las personas que no pueden dormir bien, se podría llegar a solucionar el insomnio siempre y cuando el pensamiento genere el insomnio. Personas que sufren de gripa, que viven todo el tiempo constipados, ¿sí? Porque pues esto es lo que controla la C1, esta parte. Entonces, a esas personas que viven agripadas, al ajustarse la columna vertebral y al liberarse la médula espinal o los nervios del C1 en este caso, las personas se pueden curar de gripas crónicas. O sea, crónicas es que las personas viven todo el tiempo con gripas, todo el tiempo con tos. La presión alta, entonces recordemos que la presión pues es las ondas de sangre o el flujo de sangre que sale por las arterias, por las paredes de las arterias del corazón, es esa presión. Entonces esa presión puede afectar al cerebro porque podría estar irrigando mucha sangre. Entonces, ¿por qué? Porque va a estar irrigando mucha sangre, porque la cavidad de la cavidad de la arteria se adelgaza. ¿Por qué? Porque se pinzó la médula, porque se afectó la arteria vertebral, se redujo y pues hay mayor presión de la sangre. Luego pues puede producir eso, presión arterial alta, dolores de cabeza, jaquecas, migrañas, crisis nerviosas, precisamente por eso. Aquí dice que amnesia, o sea, estar mal de memoria, cansancio crónicos y mareos. Entonces todo eso puede producir el desvío de una vértebra cervical, en este caso la C1. Un dicho que escuché: dime qué te duele, dime cómo te duele la espalda y te diré qué te preocupa. Eso viene para el siguiente tema. Dime qué te duele de la espalda y te diré qué te preocupa. Entonces entramos al tema de las emociones. Toda enfermedad tiene una causa endógena o exógena. La energía fluye por la médula espinal. Cuando la columna está desalineada, la energía no fluye correctamente. Eso es lo que hemos venido hablando todo el momento. Entonces ahora miremos qué son enfermedades por causa endógena y por causa exógena. Las enfermedades por causa endógena significa que están relacionadas por emociones, y las exógenas están relacionadas por factores, hábitos de vida. Entonces, un ejemplo de endógena, bueno, la vez pasada había explicado que por ejemplo, que por una ruptura amorosa,
la persona automáticamente se agacha y al agacharse se puede desviar la columna vertebral y se puede provocar algún pinzamiento y en el caso de si se desvió C1 o C2, pues va a afectar el cerebro. Si fue C1, la parte delantera, perdón, cuando dije el cerebro no, es la cara. Y si es C2, pues es la parte detrás del cráneo. Eso es en endógena, a ver, una emoción que nos pueda afectar. Por ejemplo, que un hijo se nos enferme. Si un hijo se nos enferma, automáticamente nosotros también entramos en depresión. Entonces nos angustiamos, nuestro estómago se comprime, eh, nos tensionamos, los músculos se tensionan, uno no reacciona igual. También puede ser, por ejemplo, un mal negocio, entonces se afectan las emociones y lo mismo, se empiezan a endurecer los músculos, pasan una cantidad de cosas. Y exógenas son por malos hábitos. Entonces, un mal hábito que está de moda, estoy buscando mi celular que no lo veo, pero bueno, denme un segundo, lo busco. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué pasa por estar uno con el celular así? Al estar así, estamos desviando nuestra columna cervical y estamos pues afectando todo este sistema de músculos porque los estamos estirando. O sea, nosotros estamos hechos para bajar la cabeza así, pero no para estar todo el tiempo así. Entonces, esto es un mal hábito. Nosotros deberíamos tener la cabeza pues siempre recta, no así porque duele, o sea, se afectan los músculos, se van a estar todo el tiempo templados y se empieza a desviar la columna, se empieza a estresar los músculos del cuello. Bueno, básicamente eso. Por ejemplo, otro factor que puede afectar al cuerpo, es los hombres utilizamos billetera. Y la billetera, pues se carga en un bolsillo trasero derecho o izquierdo, bueno, dependiendo de la persona. El hecho es de que desviamos nuestra cadera, la inclinamos. ¿Por qué? Porque pues la altura o la anchura de la billetera pues hace que la persona cuando se siente pues no va a estar equilibrado, sino una cadera más levantada que la otra. Entonces eso es exógeno, factores o hábitos de vida. Las cervicales, la zona cervical se relaciona. Entonces vamos a seguir mirando otros factores emocionales. Entonces, con la manera en que tenemos que afrontar la vida. Entonces repito, estas partes se afectan por las decisiones que de pronto afrontamos, por nuestras malas decisiones o buenas decisiones. Si tomamos buenas decisiones vamos a estar tranquilos. Si tomamos malas decisiones o tenemos que enfrentar cosas y no las queremos enfrentar, se nos afectan las cervicales. Dolores en el cuello y hombros indican negación. Entonces, sí, sucedió una ruptura amorosa y no lo acepto. Se me murió mi mascota, se me murió un familiar, se me murió alguien muy querido, mi mejor amigo, mi mejor amiga, se me murió alguien. No aceptar esa muerte, vienen problemas acá. Obstinación o falta de apoyo emocional.
Entonces, obstinación, que no me dejo ayudar, o falta de apoyo. Necesito una mano que me abrace, un brazo que me abrace o una mano que me acaricie. Y no lo tengo o no lo quiero, pero me hace falta. Bueno, tener problemas a la hora de comunicarnos. O sea, necesitar hablar con alguien y la pena no lo deja hablar, la timidez. Por ejemplo, expresarnos o de expresar las propias emociones. Entonces, a nosotros los hombres, a muchos de nosotros los hombres, se nos dificulta expresar nuestros sentimientos. Las mujeres fácilmente hablan, cuentan, se desahogan. Nosotros no. Nosotros nos callamos las cosas, necesitamos estar en soledad para meditar la situación y tener la forma de solucionar un problema. Pero muchas veces no podemos y nos quedamos encerrados en un círculo vicioso. Entonces, el no expresar, el tener que decirle algo a nuestra pareja y por no querer sacarle el mal genio, por no querer deprimirla, por no querer pelear con ella, me quedo callado y al quedarme callado me enfermo estamos hablando de la C1 especialmente. Entonces, ¿qué me puede pasar? Se me puede afectar, en el caso de la C1, la cara. En el caso de la C2, parte trasera del cráneo. Representa la flexibilidad. La flexibilidad, pues yo lo vería como ser tolerante. ¿Sí? Alguien cometió un error conmigo y tener tolerancia, tenerle paciencia, explicarle. Un dolor en la suela del cuello indica la negación, o sea, no aceptar las cosas. Lo mismo, la inflexibilidad y la terquedad. La terquedad es que me demuestran que de pronto yo estuve en un error y de pronto me sigo tratando mal. La embarré, cometí un error y me trato mal. O me explicaron que estoy tomando una mala decisión y me dicen, Jairo, eso no es así, está mal por esto, por esto, por esto y por esto. Si usted hace esto, le va a pasar esto, esto y esto, y uno seguir perseverando en eso. Entonces, hay veces que sí debe uno perseverar en ciertas cosas, pero hay algo que se llama terquedad, que es irse en contra del mundo simplemente por querer tener la razón. Bueno, vértebras cervicales y emociones. Seguimos. El problema en el Atlas se relaciona con un desorden en el sistema nervioso. ¿Cuál desorden? Miedo. Entonces, no sé, de pronto que cometí un error y me van a regañar, me van a echar del trabajo. De pronto que no comprenda algo y al no comprenderlo me asusto. Preocupaciones por ejemplo, preocuparse por los demás sin necesidad. Que, que mi hijo está presentando un examen y de pronto, pues es un examen importante, voy a hablar, un examen para pasar, para ir al ejército, vamos a suponer, que le toque ir al ejército y entonces me empiezo a angustiar y qué tal que se lo lleven y si se lo llevan, empezarse a preocupar por cosas que tendrán que suceder. Independientemente si me preocupo o no me preocupo, va a suceder lo que tenga que suceder. Si le tocó irse a prestar el servicio, le tocó. Si no le tocó, no le tocó. Pero no importa si me preocupo o no me preocupo, yo no voy a poder cambiar las circunstancias. La negatividad, pues
Ay, es que soy tan de malas. No, es que siempre me va mal. No, es que soy bruto. No, es que soy torpe. No, es que... Y empezarse a negar. No, es que soy débil. Desesperación. Pues su nombre lo indica, ¿no? Está muy claro. Dificultad para expresar las propias emociones. Ya, eso ya lo vimos. Pero bueno, todo eso son cosas que producen que se afecte la vértebra C1 y se pincen los nervios que salen de C1 y se puede afectar la cara. Bueno, miedo y confusión, huida de la vida, sensación de no valer. Sí, lo mismo, no valgo nada. Terminé con mi novia, con mi pareja, con mi esposa y, y no quedo valiendo un centavo. Eh, lo otro es que de pronto yo necesite salir a la calle y no tenga que ponerme, entonces, ¿qué van a decir los demás? Entonces todo eso son conversaciones mentales que uno se hace a sí mismo o aquella voz que lo trata a uno de deprimir. Por ejemplo, hay mujeres muy bellas, muy bonitas y caen en algo que se llama, por ejemplo, anorexia o de pronto, ¿por qué no en bulimia? Que son voces que les dicen cosas, son conversaciones que las personas mismas o bueno, o voces del exterior que son internas, que le dicen no coma, no coma para que se vea bonita. Lo digo porque me pasó alguna vez que tuve una paciente que era, sí, tenía una muy bonita figura, un muy bonito cuerpo. Y no, que le quitara un gordito. O sea, yo antes hacía masaje reductor y que le quitara un gordito, pero yo no le veía nada. Pues le hacía el masaje por hacérselo, pero la verdad no tenía nada. Bueno, mm, bueno, esto es como un otro recorderis. Teníamos que la Aleph se encuentra en la estrella de David. La Aleph hace en su escritura antigua, pues era o es una cabeza de buey. Entonces, aquí está la cabeza y estos son los cuernos. Y estábamos diciendo que pues nuestra vértebra Atlas, pues esta que tenemos acá a la derecha, eso fue el repaso de la vez pasada. Estábamos hablando, bueno, el rabino Isaac Luria identificó que el Aleph está compuesta de dos Yod, de dos Yud. La Yud superior que representa las aguas que están arriba en los cielos y la Yud inferior representa las aguas que están abajo en la tierra. La Yud inferior que representan las aguas que están en los cielos pues es misericordia y las que están acá abajo en la tierra eh, es rigor. Y teníamos que las dos Yud, cada letra pues tiene un peso, un valor. Las dos Yud valen 10 y la Vav que está en el centro vale 6, nos da 26 que corresponden al nombre de Dios. Esto es un repaso. Eh, bueno, algo que vimos de las letras hebreas, creo que lo vimos la vez pasada. Eh, la primera letra del alefato es Aleph y la última letra del alefato es Taf. Esta es la letra Aleph y esta es la letra Taf. Que equivale a decir en nuestro idioma español la A y la Z. O sea, equivale, me refiero al orden, a la primera letra y a la última letra. En el griego sería el alfa y el omega, creo que es.
El hecho es de que la primera letra del alefato es la Aleph y con la última se pronuncia la palabra Ot, que significa letra. Entonces, la palabra letra está contenida dentro del Aleph Taf, o sea, todas las letras del alefato, es lo que quiere decir. Y si invertimos estas letras, que tenemos Ta, que representa a la célula. Entonces, en un orden, Aleph Taf significa letra y al invertirlos, Ta significa célula. Eso quiere decir, o lo podemos representar a lo que habíamos dicho en un principio, de que por medio de las letras podemos crear vida. ¿Por qué? Porque la unión de letras nos forman palabras y la unión de palabras nos forman frases. Y esas frases son creadoras. Y nosotros somos creadores. Y con esas frases podemos crear vida o también, ¿por qué no?, destruir. Bueno, ahorita está de moda, muy de moda, un tema que se llama la física cuántica. Yo sé que ya todos lo conocemos, pues diría, creo, pero hablando de física cuántica, voy a explicar uno de los ejemplos, que hubo un japonés, Hokomoro creo que se llama, hubo un japonés que hizo un experimento que lo hizo con dos elementos, con agua y con arroz. Cogió agua en dos vasos pues de las mismas características, agua de la misma fuente, colocó agua en un vaso, la misma agua en el otro vaso y le puso letreros al agua de manera negativa a un vaso y al otro palabras de manera positiva. Y pasó un determinado tiempo y se congeló esa agua. Y al observarse al microscopio, las moléculas de agua congeladas, de las que les habían colocado frases positivas, sus moléculas eran armónicas, tenían figuras de, de estrellas, bueno, eran figuras organizadas, mientras que el agua que se le colocó palabras negativas como groserías, palabras de miseria, pobreza, tristes, al congelarse esas aguas no cogieron estructuras armónicas, sino como eran desordenadas simplemente, como por decir charquitos, o sea, no tenía un orden bonito. Bueno, volviendo a los secretos de Albert Goslan, estamos aquí mostrando el secreto 26. Nos dice de la Aleph. La letra Aleph es permutable por la palabra hebreo Pelé, que significa milagro, extraordinaria. Bueno, eso lo habíamos visto la vez pasada. El hecho es de que nosotros podemos con nuestra oración, podemos con las letras hebreas, con la meditación, hacer que algo sea un milagro. Entonces, yo puedo estar aquí en Colombia, recordemos el ejemplo de la física cuántica del vaso de agua con palabras positivas, que si organizaran las células, perdón, las partículas de agua, que se organizaran las moléculas. De la misma manera yo puedo estar aquí y puedo orar por alguien que esté en otro continente que ni siquiera me sé el nombre, y puedo orar por esa persona, y esa persona por mi meditación
mi energía llegar hasta ellos y esas moléculas que están generando una enfermedad en esa persona, podría decir hasta un cáncer, podría yo desde acá ordenarle a esas células que se organicen de nuevo, que se reconstruyan, que se rehabiliten. Eso lo podría hacer, eso es un milagro. Entonces por eso recalco pues el ejemplo la vez pasada, otra vez acá. Bueno, esto ya es del Sefer Yetzirah. Bueno, la letra Aleph es Keter. Keter es la primera sefirot del árbol de la vida. Está conectada con el shofar, o sea, con el viento. ¿Por qué? Pues por aquí es que sale el aire de nosotros, por los pulmones, pasa por el esófago y pues no pasa por dentro de las vértebras, sino al frente de las vértebras está nuestro esófago y sale por nuestra boca o por nuestra nariz el aire. Entonces dice que está conectada con el shofar y es capaz de redimir del ser al levatala, es decir, el derramamiento de semen en vano. O sea, nosotros los hombres, en temas de nuestro desarrollo sexual, el hombre se masturba y pues tiene eyaculaciones y aquí le llaman pues derramamiento de sangre, entonces de semen. Pues eso está mal delante de Dios porque pues está de esas energías sexuales se alimentan pues muchos seres espirituales del lado oscuro pues que no se pueden alimentar de la luz de Dios, entonces se alimentan de nuestras emociones negativas, por ejemplo en este caso del derramamiento de semen, pero también se pueden alimentar de nuestra rabia, de nuestros celos, de nuestra ira, de nuestra tristeza. Entonces pues por eso nosotros debemos evitar todas estas cuestiones de energías negativas que provienen de nosotros. El del chofar. Para los que no conocen el chofar, aquí les presento un chofar. Este es mi chofar. El chofar es un instrumento de viento que sale de un cuerno de un animal. Entonces este es el chofar, pues lo traje aquí para presentárselos. Es como una trompeta, se sopla. Ya lo muestro. Bueno, este es el chofar. Y la letra Aleph representa el viento y está conectado con el chofar. Con la letra Aleph, las leyes naturales y el karma dejan de existir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios o el creador es el Dios de los ejércitos. Hay diferentes tipos de ejércitos, pero voy a mencionar 3 referente al creador, al Dios de los ejércitos. ¿Cuáles son los ejércitos de Dios? Uno de los ejércitos se llaman estrellas, los astros que están en el espacio, que están en el universo. Esos son uno de los ejércitos de Dios. El segundo ejército de Dios se llama ángeles. Dios llama a los ángeles mi ejército. Y el tercero es Israel. Israel tiene varios significados, pero uno de ellos es el hombre que ve al Eterno, que ve al Creador. Otro que es, Ish significa hombre. Ra, ver, el, Elohim, que significa Dios. Entonces es el hombre que ve a Dios. El otro es Yasharel, que significa directo a él.
Ahora nosotros, tú que estás viendo este video, cualquier persona que en su corazón busca lo espiritual independientemente de la religión, o sea, no necesariamente es la religión no, el que es religioso no necesariamente es espiritual, pero el espiritual puede ser religioso, pero el religioso no necesariamente es espiritual. ¿Cuánto de nosotros hemos estado en religiones sin despreciarlas? Porque pues hicieron parte de nuestro proceso de vida para los que pasamos por las religiones. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en las religiones y en esa sed de búsqueda estamos mirando este video hoy? Entonces, repito, el ser espiritual no necesariamente hace una persona religiosa. O sea, no tiene que ver con la religión. El ser espiritual es querer encontrar a ese ser superior, creador, naturaleza, Dios, Elohim, como lo llamemos, y tener una relación íntima con Él y buscar ser igual a Él. Eso significa yasharel, directo a Él. Un límite que sobrepasa las religiones, donde yo me puedo encontrar, no fui católico, pero fui católico, pero me encuentro con un católico y no voy a tener ningún tipo de rivalidad y no lo voy a contradecir ni lo voy a criticar por lo que él es en este momento. Y lo mismo si me encuentro a un cristiano, si me encuentro a un judío, si me encuentro a un árabe. O sea, como religioso, estoy refiriéndome al tema de religión. Para Dios no es importante, desde el punto de vista de la cábala, no es importante la religión. Lo que es importante para Dios es que seamos como Él, que seamos vasijas para que podamos recibir su luz, que seamos vasijas que recibamos su luz y la podamos reflejar a nuestro alrededor. O sea, que lo que Él nos dé, nosotros lo podamos dar. O es más, que nosotros demos de lo que tenemos, desocupemos nuestro vaso para que pueda ser nuevamente llenado por Él. Eso es pues la explicación lo que yo entiendo. Bueno, aquí dice algo al final. Con la letra Aleph, las leyes naturales y el karma dejan de existir. Entonces, las leyes naturales y el karma dejan de existir. Entonces, ¿qué significa o qué interpreto yo eso de deja de existir? Resulta que salí a la calle y me pasó algo malo. No sé, se me cayó el celular y se me rompió, o me lo robaron, o pasó algo malo. Cuando dice el karma deja de existir, me pasó algo malo, pero no voy a decir, no, es que estudié malas, no, esa mala suerte de que tengo, no, eso los astros se confabularon para que me viniera el mal. Cuando dice deja de existir, es todo viene de Dios. Me pasó algo malo. Gracias Señor por esto que me pasó. No lo entiendo, pero me puedes explicar cuál es la enseñanza que debo aprender de esto que me pasó. Esa es la diferencia entre que las cosas me sucedieron porque de pronto hice algo malo y la naturaleza me castigó, o porque soy de malas, así de simple. Otro secreto. Secreto número 32 dice, Emesh, Aleph, Mem, Shin. Aleph es una letra, Mem es otra, Shin es otra. Son llamadas letras madre porque representan el aliento que sale de la boca. Entonces, Aleph sale de la boca. ¿Cuándo? Cuando yo respiro. Esa es la respiración. Aire. Mem, agua, que sale de nuestra saliva. Entonces cuando nosotros hablamos, pues sale de nuestra boca saliva. Y Shin, fuego, pues cuando yo saco aire de mi boca, el aire sale caliente. Eso es fuego. Ahora, ¿por qué son letras madres? Voy a ver si alcanzo a explicar eso ahorita.
pero más o menos lo que dice es lo siguiente: el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah, que Aleph, Mem y Shin son las letras madres. ¿Por qué? Porque Aleph es la primera letra, Shin es la penúltima y Mem es la intermedia. Son letras madres, ¿por qué? Porque tenemos sabiduría y tenemos entendimiento. Tenemos la sabiduría y tenemos el entendimiento. El Sefer Yetzirah dice, en la interpretación de Kaplan, dice que la sabiduría representa al masculino, al padre, y el entendimiento representa a la parte femenina, mujer. Entonces, la sabiduría, digámoslo así, que por sí sola no sirve. O sea, yo qué saco con saber cosas y saber cosas si no lo sé aplicar, ¿sí? Yo qué saco con saber todo lo que estamos viendo hoy si no lo sé aplicar, si no lo sé traer a nuestra vida diaria. ¿Cuándo lo aplico? Cuando lo entiendo. Entonces, yo me puedo saber la Torá de memoria, la Biblia, me puedo saber el hebreo, puedo saber el inglés, pero si yo no lo utilizo, de nada me sirve. Y para poderlo utilizar, debo entender esa sabiduría. Y la sabiduría y el entendimiento dice que se une en la matriz, o sea, en el útero femenino. Al unirse en el útero femenino, o sea, en el útero se producen los bebés, se generan los bebés, se forman los bebés. Entonces, en el útero se desarrolla un ser vivo masculino o un ser vivo femenino que va a venir al mundo a vivir, a actuar, a hacer. Entonces, por eso esas tres letras son llamadas letras madres. No sé si me hice entender. El secreto 224. Aleph simboliza el aire, ya lo vimos. Men simboliza el agua y Shin simboliza el fuego. Aleph, hay dos tipos de sefirot. Las sefirot pues son las 10 esferitas. Sefirot es una palabra hebrea que significa esfera. Entonces, la primera sefirot se llama Keter. Y en un árbol de la vida, hay dos árboles de la vida. En un árbol de la vida, del Keter sale la Aleph, la primera letra. Entonces, del Keter sale la Aleph, y la Aleph representa el shofar. Y el aire, dice, bueno, el shofar es el que media entre el bien y el mal, suavizando el mal, lo calma, repara las fisuras de vida, al será levatá, pérdida del semen en vano. Eso fue lo que leímos ahorita. Entonces, este es el shofar. El shofar, digamos, yo lo puedo tocar para limpiar el ambiente. Entonces, es algo que bloquea, o bueno, aquí dice, el que media entre el bien y el mal. O sea, para mí, lo que yo entiendo, dice suavizando el mal, lo bloquea, lo neutraliza, o lo transforma, lo pone a vibrar de una manera diferente, lo pone a vibrar de manera negativa a manera positiva. Reparando las fisuras debidas a la pérdida de semen en vano. Bueno, quiero dar un pequeño testimonio. Yo escuché a una chica alguna vez, entré al apartamento de ella y me dice: Jairo, yo siento espíritus que se me sientan en la cama todos los días o se me paran al lado, estoy durmiendo y a las 2, 3 de la mañana esos seres me despiertan. Entonces yo les dije: déjeme tocar el shofar, si me lo permite, y verá que no la vuelven a molestar. Toqué el shofar y créanme, no
lo volvieron a molestar esos espíritus. Fuego y agua son incompatibles, si no media el aire. Entonces sí, el fuego seca el agua y el agua apaga el fuego. Entonces dice que para que puedan ser compatibles se necesita del aire. Entonces, eh, bueno, no sabría dar la explicación simbólica, pero el aire tiene oxígeno que alimenta el agua, el fuego, y el aire también pues tiene oxígeno que está en las moléculas del agua. No sabría si esa sería la explicación correcta. Aleph es Keter, es la providencia divina sin la cual el mundo es guerra entre el fuego y agua sin resolver. La cábala es Aleph. Bueno. Secreto 197. La Men son los 5 dedos de la mano derecha, la Shin son las 5 dedos de la mano izquierda y la Aleph la lengua. Entonces, madre es creación, madre es traer luz, o sea, esas son las 3 letras madres. Entonces, pues con la lengua yo declaro lo que mis manos van a hacer. Entonces digo un ejemplo, con mi lengua quiero ser médico y mis manos las voy a utilizar en la enfermería o en la medicina. En mi caso, en la quiropraxia. Cuando yo le digo a mi paciente, tome aire, toma aire, y le digo, suelte el aire, y en ese momento hago el ajuste. Entonces, el Aleph de mi boca ajusta con mis 10 sefirot de las manos y traen sanidad a una persona. Y lo que acabo de decir, lo acabo de entender. Porque eso no lo había analizado así. Bueno. Lo mismo, secreto 224, el Aleph simboliza el aire, el Men simboliza agua, la Shin simboliza el fuego. Fuego y agua son incompatibles, si no, media el aire. Bueno, ya toda esta repetición, pero bueno, es confirmación. El Aleph es Keter, el Shofar es el que media entre el bien y el mal, suavizando el mal y reparando. Las fisuras debidas al ser bueno, sí, lo mismo. Bueno, aquí terminaron las diapositivas. Esa es la última. Quiero regresar un poquito a la quiropraxia para no... Pues el objetivo es tratar quiropraxia y cábala. Entonces, volviendo a la cervical 1, hay algo que se llaman test neuronales. Tenemos diferentes tipos de test. ¿Qué es un test? Con los test diagnosticamos a un paciente. Entonces los test quiroprácticos es para analizar las partes del cuerpo que pueden estar afectadas o están mal. Resulta que cuando una persona está enferma y le duele el cuerpo, el cerebro se enfoca en esa parte del cuerpo que más le duele, pero le pueden estar doliendo otras partes del cuerpo. Entonces, voy a suponer, me duele la muela. Un dolor de muela es lo que más me duele. Pero ese dolor de muela hace que me duela la cabeza. Pero es tan duro el dolor de muela que no siento el dolor de cabeza. Entonces, los dolores en el cuerpo humano están encolados en pila. Hay una cola donde el de arriba, voy a suponer, es el de máximo dolor. Cuando se cura este dolor, sigue el siguiente en máximo dolor. Entonces, se curó este, sigue este, se curó este, sigue este, se curó este, sigue este. Y así hasta que se solucionen todos los problemas. Entonces, en el tema quiropráctico, cuando un quiropráctico le ajusta una parte del cuerpo que le duele a un paciente y empieza el paciente y sale, oiga,
yo me estaba doliendo esto y usted me arregló, muchas gracias, pero es que me dañó otra parte del cuerpo. Me dolía el cuello, pero ahora me duele la rodilla. Usted me dañó, yo estaba bien y me dañó. No, la explicación es esa, que estaba mal acá, se solucionó el problema acá y ya el cuerpo o el cerebro toma el control del siguiente dolor, lo detecta, lo analiza. Entonces por eso es que hay que hacer un tratamiento, por muchas cosas. Entre ellas porque pues van a aparecer dolores que no estaban, pero no es porque el quiropráctico dejó enfermo al paciente, sino porque pues son dolores que vienen encolados. Bueno, para... Uy, ya llevo 1 hora 25 minutos. Bueno, voy a hablar rápidamente para acabar este video para poder empezar la siguiente clase con la BET. Entonces voy a entrar acá. Eh, entonces los test quiroprácticos para analizar la C1. Aquí tengo, hay algo que se llama palpación cervical, que por medio de tocar la vértebra, presionarla y de pronto hacer girar la cabeza, si se presenta un dolor, es porque es positivo, o sea, la vértebra está afectada. Entonces aquí estoy dando un ejemplo de cómo se hace este test. Hay otro test también que en las cervicales con un martillo, con este martillo, se le da golpecitos a la vértebra, se le da golpecitos a cada una de las vértebras y la vértebra que tenga pues un dolor va a ser diferente a, no, o sea, el martillazo no se va a sentir, mira, me pego duro y no se siente el dolor por el golpe del martillo, se siente el dolor es si la vértebra esté desajustada y la persona, ay, me duele. En ese caso marcamos con un marcador la vértebra desajustada pues para tenerla presente. Y así lo hacemos con cada una de las vértebras. Entonces aquí como estamos mirando cervicales pues está primero con la palpación y está con la percusión con un martillo. Y tenemos otros métodos que se llaman no asistidos, donde a la persona se le dice mire con la mano, mire con sus ojos la mano y donde mueva la mano gire la cabeza. Entonces gire para un lado, si la persona hace así y le duele, ya es positivo. ¿Dónde le duele? La persona se toca y marca. Gire para el otro lado, uy, me dolió, se marca. Mire para arriba, me dolió, se marca. Mire para abajo, se marca. Sí, sí es positivo. Entonces aquí tenemos en lateral derecha, lateral izquierda. Bueno, esto ya es asistido. Entonces no asistido es porque la persona lo hace solo. Gire para la derecha, gire para la izquierda, para abajo, para arriba. No asistido. Asistido es cuando, listo, hicimos este test, no asistido y no dolió. Entonces, si no dolió, ahora le hago con la mano. Entonces, giro la cabeza con la mano, así, así, para abajo, para arriba. Y si hay dolor, positivo. Entonces es otro tipo de test. Asistido con ayuda de la mano. Entonces aquí está las posiciones del cuerpo se le tienen un nombre. Si está de pie es en bipedestación, si está sentado es sedestación, si está acostado boca arriba ese es de cúbito supino, si está acostado boca abajo es de cúbito prono. Bueno, son nombres que se les dan a las posturas del cuerpo. Voy a ver si las tengo acá. No, no lo tengo. No lo tengo en esta diapositiva, pero bueno, sigamos por acá. Entonces, bueno, aquí la persona está sentada y se le hace pues lo que les acabo de explicar. Que mire para un lado, mire para el otro con la ayuda. Aquí está sentado o acostado. La persona está acostada boca abajo, se saca de la camilla
y se gira la cabeza a la derecha o hacia arriba y hacia abajo y se buscan dolores. Si se encuentra, pues es cervical. En este caso, pues estamos revisando la C1. En este que dice decúbito supino, estamos mirando la C1. Aquí en este caso también. Hay un test que es muy importante que se llama el test de Klein. El test de Klein es para mirar si la arteria cerebral, o sea, la que lleva la sangre al cerebro, podría estar pinzada en una vértebra espinal, en una vértebra cervical. Entonces, si llega a haber algún pinzamiento en alguna de las vértebras, no se puede hacer ajuste en la columna cervical porque podríamos hasta, ¿por qué no hasta quitarle la vida a una persona? Entonces, pues estos ajustes se hacen con entrenamiento. Ahora, esto es un test, el test se puede hacer. Cuando uno hace el test, que es pues este mismo, se coge a la persona con las manos, se le manda la cabeza para atrás y que gire y se le pone a contar hasta 30. Que gire a la derecha, cuente hasta 30 en voz alta con los ojos abiertos. Si la persona está contando y se le empiezan a girar los ojos, así a mirar de lado, así, a mirar de lado, es porque la vértebra se pinzó o está pinzada. O si no pudo contar hasta 30 porque perdió la memoria, se le olvidó o se mareó, sintió dolor de cabeza, no se le puede hacer nada porque la arteria cerebral está bloqueada, tiene algún bloqueo y no se puede tocar por un quiropráctico. Cirugía, no sé si exista, creo que no, pero una persona con ese problema no se le puede ajustar el cuello o las cervicales. Entonces aquí pues está sentada la persona o en sedestación. Aquí está en decúbito supino o acostada boca arriba, donde se saca de la camilla a la cabeza, se baja la cabeza y se inclina a la derecha. Y lo mismo, se pone a contar hasta 30, se le miran los ojos, después se le pone a mirar hacia la izquierda, se le miran los ojos, que no se giren y que la persona no se maree, no sienta ningún tipo de malestar. Y bueno, tenemos más series de test, pero no quiero hacer el video tan largo. Es para analizar el tema de la cervical 1. Pero pues estos test los podemos ver también en las otras vértebras. Entonces, para no extenderme más. Y bueno, voy a dejar para otro momento un video o voy a mostrarlo. Voy a mostrarlo acá rápidamente, un ajuste que hice hoy para ir terminando la clase. Bueno, estamos en Funza 19 de marzo del 2024. Hoy tengo la visita de Alberto Mojica, es un amigo de hace muchos años. Hace 15 años que no nos veíamos, entonces, bueno, ¿cuál es el motivo de su consulta, de su visita hoy? Bueno, qué fortuna volvernos a ver después de tantos años. Pero como le decía esta mañana, el cariño sigue auténtico. La vida uno lo separa de las ocupaciones de mucha gente a la que uno le tiene cariño. Pues yo he sufrido toda la vida de la espalda, su merced se acuerda. Entonces tengo la espalda con varios nudos. Yo controlo, digamos, el dolor de la espalda con estiramiento, con fortalecimiento muscular, con gimnasio, pero en las últimas semanas no he tenido tiempo, no he podido, y al contrario estaba muy estresado. Entonces cuando estaba estresado, pues se me complica peor y me duele más la espalda. Entonces aquí estoy. Listo. Bueno, entonces, en resumen, es la espalda y un poco de estrés, ¿sí? Sí. Bueno, se deben hacer unos tests
voy a explicar lo que vamos a hacer. Voy a hacer unos tests y muy seguramente vamos a encontrar más dolores, más problemas. Entonces, en este momento, los dolores vienen en pila, uno detrás de otro, uno detrás de otro, y su cerebro se enfoca en el peor. Entonces, muy seguramente hay otras partes del cuerpo que deben estar afectadas. Vamos a verificar con usted si es así o no es así. ¿Cuándo fue el último ajuste masaje que se hizo? Hace 10 días. Hace 10 días. ¿Pero fue masaje o ajuste? Un masajista que me ha atendido acá en Bogotá en los últimos años, sino que está enfermo. Él hace un masaje como con unas técnicas orientales. Eso fue el lunes de la semana pasada. Listo. Bueno, entonces muy seguramente no le va a pasar lo que le iría a decir. Por lo general, cuando uno lleva mucho tiempo sin hacerse un ajuste, el cuerpo duele. Pero como veo que se ha hecho recientemente ajustes, entonces no creo que le vaya a generar ningún tipo de dolor. Okay. Bueno, entonces voy a hacer unos test rápidamente. Bueno, vamos a mirar cómo está la cabeza. Ay, bueno, a mí me sacaron un tumor de la cabeza. Le sacaron un tumor ¿hace cuánto? Maligno. Maligno. Hace 4 años. Mire, hace 4 años. Ah, pero quedó bien porque no se nota. No se nota. Estuvo de buenas. Muy de buena, no solamente porque no se nota, sino porque nunca dejó ninguna secuela ni tuve síntomas de nada. Pero fue también duro. La quimioterapia, la radioterapia. Eso fue eso. Eso, ya cogemos el micrófono. Es importante, sí, saber si ha tenido cirugías. Muy bien por haberme dicho. ¿Otro tipo de cirugía aparte del tumor? No. Listo. Entonces, un ajuste quiropráctico se debe o se puede hacer después de un año. Entonces, en este momento llevamos 4 años, pues no hay problema. ¿Algún medicamento? No. Ah, listo. Entonces, ahora sí vamos a hacer los tests. Listo. Entonces, vamos a empezar por la cabeza. Bueno, entonces, este test es para saber si se puede ajustar la cabeza. Entonces, cuente hasta 30, abra los ojos y cuente hasta 30 en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Listo. ¿Sintió mareo? No. ¿Borrachera? ¿Algún dolor? No. ¿No? Normal. Ahora. Siga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nada, algún mareo, algún No, dolor. todo bien. Listo. Bueno. Bueno, dolor, Está aquí como la tensión, pero creo que normal por el estiramiento. pero no es dolor. No. De todas maneras, bueno, ahora me va a levantar la cabeza. Levanta la cabeza. ¿Dolor? No. Listo. Para adelante, baje la cabeza. ¿Dolor? ¿No? No, la tensión. Listo. Levante la cabeza. ¿Dolor? No. Levante la cabeza. Con fuerza. ¿Dolor? No. No. Pues normal. Ok. Vamos a ver acá. ¿Dolor? Sí. Uy, sí, sí, duele. Entonces aquí tiene dolor. Ay, sí. Entonces, este es el Atlas. Sí. Aquí, ¿también? También. No tanto, pero arriba. Ese es el que más duele. Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay dolor de Atlas. Bueno, pues vamos bajando. ¿Me va a decir si encuentra algún dolor? Para ahí comienza, sí, 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 para ahí comienza. ¿Hay dolores? Sí, ahí comienza, sí.
Entonces vamos marcando Toda esa zona. todo el estado Todo legal. eso, sí. Y a los lados también. Ok, Como en toda esa área. todo. Entonces, dolor. Bueno, aquí se están haciendo los tests. Voy a ver si encuentro fácilmente bueno, aquí están unos tests. Quiero mirar el ajuste. Después explicaré esos tests. Por lo que nos estamos enfocando es estrictamente en la parte cervical. Voy a ver si por aquí lo encuentro. Aunque ya lo habíamos... aquí está. El ajuste cervical. Sí, el brazo, el brazo y no sé qué más. Sí, ya el cuerpo llega un momento en que ya empieza a pedir pista. Pues para dejar de hacer mucho. Aquí tenemos el ajuste cervical. Bueno, voy a aprovechar y hago lo que estoy haciendo con la Sefirot. Aquí está hablando Torah, la Sefirot. Entonces aquí estoy haciendo mis ajustes quiroprácticos con las letras hebreas. En este caso con la Sefirot. Se va a sentar. Así como yo, así. Bueno, ahí estoy demostrando una de las formas en que utilizo la Sefirot. Hay algo que yo hice por acá antes de haber empezado el ajuste. Voy a ver si lo encuentro rápidamente. Acá. Esto lo hice antes de empezar el ajuste quiropráctico. O sea, es extraño que le esté molestando acá. Voy a adelantar. Y me hace ese dolor. ¿No? No lo encontré. Dolor bien y no lo deje caer en tocar la camilla. Bueno, Imagínese en cada una de bueno, sus entonces moléculas, yo antes de empezar a hacer un ajuste quiropráctico, yo siempre oro. ¿Por qué oro? Porque me ha pasado de que hago un ajuste quiropráctico sin orar y el malestar de la persona se me pasa a mí. Entonces yo siempre oro. O sea, el día que no oro me enfermo. Entonces pues voy a colocar como oré o como hizo una pequeña meditación. y agáchese. Bueno, yo antes de empezar el ajuste, voy a empezar. Antes de empezar, yo hago, bueno, dos cosas. ¿Sí? Entonces, primero voy a orar. Ok. Entonces, ¿por qué tengo que orar? Pues primero, pues para que Dios haga su obra acá. Sí. Y segundo, pues para limpiar el ambiente. Ok. ¿Listo? Entonces, Santo Israel, te quiero dar gracias por este día. Gracias, Señor, porque trajiste a Alberto, Padre Santo. Él tiene unas necesidades. Entonces, te pongo en tus manos la vida de él. Te pido, bendito Dios, que seas tú tomando cada uno de sus órganos, de sus células de su cuerpo, de su estómago, de su sistema digestivo, de su sistema neuronal, de su sistema óseo, de su sistema sanguíneo, de su sistema linfático, de su sistema respiratorio, de su sistema nervioso, de su sistema tegumentario. Señor, te pongo en tus manos cada una de las partes del cuerpo de él, para que seas tú quitándole todo dolor, toda enfermedad, toda dolencia. Amén. Y también te pongo en tus manos su salud emocional. Te pongo en tus manos, Señor, sus tristezas, de pronto sus mal genios, sus iras, sus depresiones.
y para que seas tú estabilizando toda la energía que pueda tener él. Bueno, en este momento, hay algo que no conocen. Voy a poner en intención las letras hebreas para que haya sanidad en su cuerpo también. Ay, no, bonito, gracias. Entonces, imagínense una letra Aleph. Imagínense que esa letra Aleph es encendida en fuego y esa letra Aleph entra a su cerebro. Imagínense que esa letra Aleph ilumina su cerebro y pasa a su corazón. Esa Aleph ilumina su corazón y prende su corazón. Y ahora esa letra Aleph pasa a su hígado. Se prende esa letra Aleph e ilumina su hígado. Esa letra Aleph ilumina su corazón, su hígado, su cerebro, su corazón, su hígado y su cerebro. Y se ilumina sus huesos, se iluminan cada uno de sus sistemas digestivo, su corazón, su sistema cardíaco, su sistema pulmonar. Y esa luz que está llegando de los cielos están colocando en orden cada una de sus moléculas, cada una de las partículas que está hecho, cada uno de sus átomos, cada uno de sus órganos. Está pasando por su sangre. Voy a tocar el chofar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santifica con tus mandamientos y nos has ordenado tocar el chofar. Bueno, entonces que nos proteja a nosotros, proteja a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, a la familia de Alberto, a sus padres, a sus hermanos, a cualquier familiar. Bueno, entonces cuando yo le diga tome aire, llena los pulmones. Sí. Cuando lo diga suéltelo, lo suelta despacio. ¿Por la boca o por la nariz? Por la boca puede ser, como se sienta cómodo. Por la boca, otra vez no. Entonces respira Sí. y lo suelta lento. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces voy a empezar. ¿Toma aire? Bueno, está quedando un poquito largo el video, pero bueno, aquí mostré todo el proceso. Cometí un error que fue no haberle preguntado al principio en la entrevista si había tenido cirugías. Entonces cometí ese error. Uno siempre pregunta a la persona, ¿ha tenido cirugías, accidentes, algún problema, sí, algún problema médico patológico reciente? Eso no lo pregunté, entonces fue un error mío. Entonces sí, siempre debe hacerse una entrevista. Otra cosa que se hace, bueno, lo iré explicando más adelante, es que uno debe explicarle qué puede pasar con la persona cuando se hace un ajuste quiropráctico. Entonces eso es otro tema que lo voy a dejar para otro día. Y ya para finalizar, para no mostrar todo, voy a ponerlo desde acá. Parece. Sí. Pero respondo. Un momento, lo voy a
tanto, ya. Pues ya extrañaba sus masajes. Mójica, así se llama, ay papá. Alberto, ¿cómo nos fue? ¿Cómo le pareció la terapia? Por favor, nos indica. Pues genial. Pues ya extrañaba sus masajes de hace 20 años, pero ahora complementado con estas técnicas de quiropraxia, esas con rigor, el tema de él me pareció genial también, los test para mirar el tema del umbral del dolor o para identificar, digamos, algún tipo de lesión, que eso no todo lo hacen, eso demuestra mucha seriedad. Y no, y me voy como nuevo. Aquí volveré siempre. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta luego. Chao. Bueno, hay más tema preparado, pero ya el video está muy largo. 2 horas, la verdad estaba preocupado porque pensé que me iba a demorar poquito tiempo, pero salió supremamente largo, casi 2 horas. El ideal era 10 minutos, 20 minutos, media hora y se fueron casi 2 horas. Entonces voy a dejarlo así por hoy y pues igualmente hay mucho para aprender. Estoy aprendiendo muchísimo, créanme que muchas de las cosas que les he dicho las estoy aprendiendo, estoy repasando temas que ya se supone que sé, pero créanme que estoy aprendiendo más que enseñando de lo que ya sé. Entonces, el que enseña aprende 2 veces. Los dejo por hoy, nos vemos en 8 días con la letra Bet. Shalom.